Capítulo 67. El truco más grande del diablo, parte 6, lugar de Grimauld 1 de febrero de 1996, 2:30 am. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan nervioso como ahora. La anticipación creció en su estómago, y odió el malestar general que le trajo. No era entusiasmo o emoción, como lo había sido cuando McGonagall llegó por primera vez a la casa de los Dursley y le dijo que era un mago. No era el temor o la impotencia que había sentido innumerables veces desde que pisó por primera vez el castillo al que estaba tan eufórico de haber sido invitado. Si tuviera que describirlo como algo, sería malestar. Era muy consciente de todo. El tic-tac del reloj en el pasillo exterior, el susurro del edredón mientras se movía alrededor del borde de la cama, tratando de encontrar una posición cómoda para sentarse cuando su cuerpo exigía permanecer en alerta máxima. Regulus seguía murmurando, había estado tan inquieto como la otra noche. Había intentado y presionado para que hablara, para darle cualquier información sobre el plan real, pero se mantuvo firme en su postura. A Regulus no le gustaría lo que vino después. Solo complicaría las cosas aún más. No había dudas en su mente. Ninguna vacilación repentina sobre lo que haría, o las repercusiones que traería sobre todos en esta sala. Érase una vez, lo habría hecho. Habría sido débil y bajó la guardia. Se habría permitido creer que eran sus amigos y que algunos, aunque no muchos de ellos, se preocupaban por él. Pero era una mentira. Una forma de vigilarlo o mantenerlo tranquilo. Para someterlo y evitar que actúe antes de que ellos mismos puedan actuar. Lo había visto antes. Ya viví esta historia 2 veces, más que suficientes para saber que no era real. Y, sin embargo, su mente se desvió a la conversación que había tenido con Dumbledore hace solo unas horas. Podía sentir su fantasma sentado justo a su lado en la cama. Su barba blanca contrastaba con su túnica rosa, y sus ojos, como de costumbre, eran incapaces de encontrarse con los suyos. ¿Regresarás a Hogwarts mañana? ¿Hablabas en serio?, preguntó Harry, incapaz de ocultar el disgusto en su tono. ¿Por qué no lo estaría? No tengo una varita, para empezar. Y si todo lo que todos me han dicho sobre el conocimiento de las varitas es verdad a medias, entonces no hay vuelta atrás. Para la mayoría de la gente, sí. Dijo Dumbledore, casi distraídamente. Pero no creo que seas como la mayoría de la gente en ese aspecto. Un hecho del que eres muy consciente, estoy seguro. Harry no había pasado por alto las insinuaciones en su mayoría inocuas que Dumbledore le había dado de que sabía sobre su poder mágico. Y dado el hecho de que Pomfrey y Andrómeda lo habían cuidado durante días mientras estaba en los moribundos restos de su mente, habían tenido mucho tiempo para llevar a cabo extensos controles en su cuerpo y magia. Y tan poderoso como se enorgullecía de ser, no se creía más poderoso que Dumbledore. Lo que significaba que si podía usar la varita de otra persona, aunque fuera mediocremente, y de una manera que lo dejara exhausto después, entonces Dumbledore también podría hacerlo. No es lo mismo. Y nunca será lo mismo. Dumbledore dijo sombríamente. Estoy trabajando en algo con Garrick y Mikeu, ya me dijiste esto, facilite que su magia domine sin que experimente ningún agotamiento físico o mágico para que pueda alcanzar el poder bruto que se considera promedio para los magos en Gran Bretaña y lo ponga a la par con sus compañeros de clase. Entonces eso sería una solución, la única solución que se me ocurre en este momento. No serás un esquí, no podrás alcanzar las alturas a las que volabas antes, pero será algo. Es lo mejor que puedo ofrecerte. Harry había odiado esa respuesta. En parte, porque sabía que era verdad.
Porque era demasiado terco para aceptar que esto era todo. Que por los delirios de un loco, estuvo jodido por el resto de su vida sin esperanza de arreglarlo. Pero sobre todo, odiaba la actitud derrotista de todo. La vida le había enseñado que mantener una actitud tan pesimista no le llevaría a ninguna parte. Nunca surgieron soluciones por estar deprimido, algo que había olvidado hasta hace poco. Y no estaba dispuesto a dejar el destino de su magia en manos de alguien así. Alguien que no haría nada, independientemente de las probabilidades insuperables, para asegurarse de haber conquistado su desafío. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que lo obtengas? Preguntó Harry, sin embargo, mirando hacia abajo a sus pies y tratando de imaginar la reacción de Regulus desde debajo de la cama. A fines del verano como muy pronto. Si no más. Lo que estamos haciendo, lo estamos experimentando en un territorio inexplorado. Tenemos mucho terreno por recorrer antes de acercarnos a una solución factible, pero encontraremos una. Yo te doy mi palabra sobre eso. Sí, vale. Ayudaría si tuviéramos pedazos de tu varita, le dijo Dumbledore, finalmente reuniendo el coraje para pedírselo. Sé que es mucho pedir, y sé por qué dudas en confiar en mí o en cualquier otra persona en esta casa. Así que si no quieres dármelos, lo entenderé. Pero estoy seguro Garrick y Mikeu lo apreciarían. Haría nuestro trabajo mucho más fácil. Incluso con el permiso de Dumbledore para decirle que no, Harry no se atrevió a hacerlo. Sería demasiado parecido a decirle que no iba a esperar hasta que encontraran una solución mediocre. Y aunque Dumbledore no había tratado de espiar su mente a través de la legilimancia en el último mes y medio, ponerlo en palabras seguramente lo haría obvio. Solo esperaba que Snape estuviera equivocado. No podía ser tan malo como mentiroso si hubiera llegado tan lejos. Lo siento, señor, pero no los tengo. Yo, no sé qué pasó con ellos después de que Sirius los rompiera. Está bien, dijo Dumbledore con dulzura. Iré al sótano antes de irme a Hogwarts más tarde esta noche. Y si no los encuentro, iré a hablar con Sirius en la mañana. Gracias, señor. En cuanto a tu regreso a Hogwarts, vendrás a verme después de la fiesta de bienvenida. Tengo una varita. Y es una vieja que recogí en mis viajes. Nadie la ha usado en algunas décadas, así que no te preocupes por si alguien irrumpe en tu puerta y se lo lleva. Será efectivamente tuyo hasta que termine mi trabajo con Garrick y Mikeu. Sé que lo tratarás con el cuidado y el respeto que se merece. Gracias, señor. Lo haré. La profesora Umbridge ha hecho que las varitas sean en gran parte inútiles para los estudiantes, por lo que es más para emergencias que cualquier otra cosa. Pero la necesitarás para tus timos. Con tu poder mágico, deberías poder hacer un trabajo aceptable en los exámenes prácticos antes de comenzar. Experimentando algún agotamiento notable. Te mereces más, estoy seguro, pero más allá de hablar con Griselda y los examinadores y pedir clemencia, es lo mejor que puedo hacer. Está bien, señor. Ya ha hecho suficiente. De verdad. Con las palabras resonando en su mente, Dumbledore comenzó a desvanecerse a su lado, y una vez más fue llevado de vuelta a la habitación oscura y vacía en la que residía. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo fuerte que le latía el corazón. Sus manos comenzaron a sudar y aunque sabía que cada segundo que perdía era un riesgo para su plan, no se atrevía a ponerse de pie. Y todo se remonta a las últimas palabras de Dumbledore. Porque lo que prometió no era el infierno ni ser visto como un lisiado. No fue malicioso ni negligente.
Con toda honestidad, fue lo mejor que Dumbledore pudo hacer dada la situación, un final mucho mejor para sus vacaciones de invierno de lo que había estado esperando. Era tentador en su promesa porque estaba garantizado. Porque lo que iba a hacer ahora, no solo corría el riesgo de salir mal, sino que correría el riesgo de que revocaran la ayuda de Dumbledore. Todos los privilegios que había ganado, las relaciones que había construido, la imagen de sí mismo con esta gente. Todo se ha ido. De un solo golpe, lo perdería todo. No tienes que hacer esto, dijo Regulus, aparentemente leyendo su mente desde su lugar encima del escritorio. Puedes quedarte. La oferta de Dumbledore no es mala. Y si no lo haces, si realmente quieres arreglar tu varita, entonces podemos irnos. Podemos tomar el relicario e irnos sin hacer cualquier mierda que pretendas hacer. Pero no pudo. No porque no fuera posible, ciertamente lo era. El problema de que alguien del exterior tuviera que abrir el suelo era algo que podía solucionarse fácilmente. Pero no pudo ir. Así no. Desde que se despertó no había habido un solo momento en el que no pudiera sentir la ira. Lo estaba carcomiendo y apenas podía contener la impotencia que sentía ante toda la situación. La paliza que recibió, su varita rota, no podía dejarlo pasar. No podía perdonar y olvidar y seguir su camino alegre. El esfuerzo que requirió interpretar el papel, aceptar finalmente el consejo de Montague, el consejo de Snape y actuar como un Slytherin había sido agotador. Se había tomado todo de él, y finalmente estaba cerca de la línea de meta. Todo lo que tenía que hacer era potenciar este último bit, y estaría hecho. Pero no pudo. Había sido su perdición antes, lo que casi todos le habían señalado. Incluso aquellos que no querían nada más que verlo sufrir. Sus amigos lo sabían. Sus enemigos lo sabían. Y ahora él también lo hizo. No podías escapar de quién eras. No podías cambiar. No precisamente. Porque de ninguna manera iba a dejar esta casa sin asegurarse de que Sirius Black muriera primero. Sí, gruñó. Sí. Harry se puso de pie e ignoró a Regulus mientras trataba de sisear sus protestas y súplicas para detenerlo en su viaje. Pero cuando llegó a la puerta y agarró la perilla, se detuvo en el lugar. Respiró hondo, sabiendo que había varios problemas en el plan que aún tenía que resolver. Y él comenzó a agarrarlo más y más fuerte, finalmente lo soltó mientras murmuraba maldiciones para sí mismo. No podía irse, no sin el retrato de Regulus. Él lo necesitaba. El elfo ni siquiera comenzaría a considerar hacer lo que le dijeron sin que Walburga y Regulus estuvieran allí para convencer a la criatura. Aplastó el lienzo enrollado en su mano con frustración antes de volverse hacia el retrato. No estaba dejando nada al azar. Ya no. Finca del Campo de Sombras 3:15 AM. El crepitar del fuego llenó la habitación como lo había hecho durante las últimas 2 horas, mientras los ojos de Sirius se perdían entre sus brasas. Su pierna temblaba locamente mientras lo hacía, sentado en el sillón que había empujado a lo largo de la sala de estar para que estuviera a solo unos metros de la chimenea. Sostenía su varita en la mano, de casi 15 pulgadas, hecha de madera de ébano negro azabache con un núcleo de pelo de unicornio, y estaba casi ondeando con magia, con chispas saliendo de ella cuando estaba lista para lanzar. Porque sabía que esta era la noche. Era cuando lo haría. Nadie en la orden le creyó cuando trató de advertirles. Ni siquiera del tipo paranoico como Modi, o el supuesto líder omnisciente que era Dumbledore. Todos habían sido influenciados por Potter. Fue inteligente, no jugar de repente al inocente cachorrito. Solo habría traído más sospechas hacia él. En cambio, jugó con su culpa y simpatía,
Se había hecho pasar por el alma torturada que todos querían que fuera para que olvidaran quién era realmente. La amenaza que les presentaba a todos. Pero Sirius no lo había hecho. Incluso cuando Remus demostró ser un cobarde de voluntad débil, dispuesto a regresar corriendo e intentar hacer las paces con Potter, el chico que lo había maldecido de por vida, no lo olvidó tan rápido. No estaba cegado por sus emociones como lo estaban, no esperaba que los sueños idiotas de redención hicieran las cosas bien. No sentía ni un ápice de culpa por lo que había hecho. Porque en este mundo, uno tenía que ensuciarse las manos. En este mundo, las personas que permitieron que sus emociones ganaran murieron. Y los que no lo hicieron, los monstruos como él y Potter, fueron los que sobrevivieron. Potter lo haría esta noche, de eso no había duda. Era la última noche antes de que tomaran el tren de regreso a Hogwarts. La última noche, cuando todos estaban ocupados con 1.000.000 de otras cosas, con la guardia baja porque Potter había pasado semanas haciéndoles confiar en él. La última oportunidad que tendría en mucho tiempo. Y eso era algo que Sirius no permitiría que sucediera. Se sentaría frente al fuego toda la noche si es necesario. Llevaba allí desde antes de la cena. El tiempo suficiente para que Hermione tratara de suplicarle que estaba equivocado acerca de Potter. El tiempo suficiente para que Remus lo regañara por cómo estaba actuando e insistiera en que se había equivocado con Potter, y que Sirius debería dejar de lado el odio que sentía por el chico. El tiempo suficiente para que todos dejen de hablar con él y se vayan a dormir. Y ahora se quedó solo, sin nada más que el reconfortante calor del fuego para hacerle compañía en la oscuridad de la habitación. Y todo el tiempo que estuvo solo, repitió esas 5 palabras una y otra vez en su cabeza hasta que se sintieron permanentemente grabadas en ella. Harry Potter no lo estaba golpeando. A medida que pasaba la noche, su dedicación nunca vaciló. Su cuerpo lo mantuvo despierto, sin siquiera permitirle sentirse inquieto mientras se aventuraba más profundo en la noche. Y su convicción se mantuvo tan fuerte como lo había sido desde que había colocado al niño en la jaula que le correspondía. Esperó, pacientemente, hasta que finalmente llegó Creacher y se volvió hacia él con una mirada sarcástica en su rostro. Sirius nunca había visto al elfo tan amargado, pero en realidad no le importaba una mierda. ¿Qué es? Él chasqueó. Sirius Black le dijo a Creacher que le advirtiera. Lo que dijo Sirius Black está sucediendo. ¿Ahora? Sí, dijo el elfo entre dientes. El escape está ocurriendo mientras hablamos. Fue como si un rayo lo hubiera golpeado. Se puso de pie de un salto, haciendo que el sillón se volcara hacia atrás cuando inmediatamente levantó su varita e invocó un poco de polvos flu. Con su mano vacía, agarró una pizca en el aire. Y de un solo golpe, arrojó el polvo y se metió en las llamas mientras gritaba. Grimmauld Place. Todo se volvió verde por un momento cuando el fuego lo consumió, y cuando llegó a Grimmauld no se parecía en nada a lo que había estado esperando. No había Potter a la vista, ni luces encendidas ni ningún sonido proveniente de ningún lugar de la casa. Ni un crujido del suelo ni un solo ronquido. Ni una persona a la vista ni movimiento por el rabillo del ojo. Pero lejos de calmarlo, solo lo puso más nervioso. Con un movimiento de su varita, silenció sus zapatos y se desilusionó. Pero mientras el hechizo silencio en sus zapatos había funcionado, el hechizo de desilusión solo duró un momento antes de que él se volviera visible una vez más. Maldita sea, murmuró, antes de comenzar a moverse por la casa. No se arriesgó a usar el hechizo Lumos o cualquier otra cosa para llamar la atención sobre él.
Sin una varita, lo mejor que podía hacer Potter era tenderle una emboscada desde una esquina. Lo que significaba que no quería arriesgarse a ser un objetivo claro. Sin embargo, después de más de una década de vivir en las celdas oscuras de Azkaban, sus ojos se habían adaptado bastante bien. Esta era la casa en la que nació, sabía dónde estaba todo y podía ver mucho mejor de lo que Potter podría. Potter no saldría de aquí. Revisó minuciosamente la sala de estar, esperando algún sonido o algún movimiento repentino por parte del chico. Pero nada salió de eso. Y cuando salió de la habitación y estaba a punto de dirigirse a la cocina, un sonido desde atrás lo sobresaltó y se dio la vuelta y apuntó su varita a la oscuridad. Levicorteus. La luz verde llenó el vestíbulo de entrada antes de golpear la puerta y estallarla completamente en luz. Potter no estaba allí, pero una risita familiar justo al lado de la puerta lo hizo detenerse en seco. El mero sonido casi detuvo su corazón y lo hizo retroceder un par de pasos. La voz que lo había perseguido durante casi la mitad de su vida, la que había pensado que se había librado. Y, sin embargo, estaba claro como el día. Su querida madre había regresado. Oh, Siri, se rió con crueldad mientras él caminaba vacilante por el vestíbulo de entrada. Pensar que el hijo de tu amigo traidor de sangre que tanto aprecias será el que hará cumplir mi justa retribución por tu traición. No podría haber encontrado algo más poético si lo intentara. Estás aliado con él, dijo entre dientes, alcanzando finalmente el retrato y viendo su sonrisa maliciosa. Oh, ojalá. Pero no puedo atribuirme el mérito. Todo esto era su plan, después de todo. Solo deseo que tú o Regulus resulten ser la mitad de los hombres que son. Le hirvió la sangre, y justo cuando abrió la boca para gruñirle a su madre, un silbido desde el otro lado del pasillo lo hizo girar un poco antes de que lo golpearan en el lado izquierdo de la frente. Se tambaleó sobre sus rodillas, inmediatamente lanzando dos hechizos explosivos al otro lado del salón. Chocaron contra la puerta de la cocina, rompiéndola y lanzándola a la habitación. Miró a su alrededor como un loco al sentir que la sangre le corría por la frente, pero no vio a su atacante. ¿Y lo que ha planeado para ti?, se rió su madre. Solo desearía poder verlo. Ven a la luz, patético cobarde. Gritó Sirius, ignorando a su madre mientras pasaba por encima de los cristales rotos en el suelo y corría por el pasillo. Enfréntame. Todavía no, la voz de Potter era simplemente un susurro, pero lo escuchó a su alrededor. Sirius se giró y lanzó maldiciones, pero todas golpearon las paredes y los retratos colgaban de ellas. Y no te preocupes por tus maldiciones, nadie puede oírlas, me aseguré de eso. Y aunque pudieran, las grandes dosis de sequía para dormir que todos comieron en la cena son suficientes para mantenerlos dormidos hasta al menos el amanecer. Tendrán suerte si no pierden el tren. ¿Crees que los quiero aquí? Solo se interpondrán en el camino. Oh, en eso, podemos estar de acuerdo. Potter dijo sombríamente, y un momento después, un fuerte crujido vino de la cocina. Los ojos de Sirius inmediatamente se dirigieron hacia él. Saltó sobre la mitad inferior de la puerta, que de alguna manera había permanecido intacta después de sus dos maldiciones explosivas, y lanzó una serie de maleficios y maldiciones alrededor de la habitación. La cocina se volcó en una cacofonía, con sartenes volando por todas partes y platos y vasos explotando en pedazos. Pero incluso antes de que terminara el espectáculo de luces, vio que Potter no estaba allí. Su corazón se detuvo, los ojos se abrieron como platos y, cuando se volvió para mirar hacia atrás, vio que el viejo orbe de su madre volaba directamente hacia su cabeza.
Lo golpeó en la mandíbula, el vidrio se partió con el impacto y le mordió la carne. Sirius gritó de dolor, tambaleándose por el impacto mientras retrocedía unos pasos solo para ver a Potter corriendo hacia él desde la puerta. Buscó a tientas con su varita, pero antes de que pudiera apuntar correctamente, el chico lo tiró al suelo y lo golpeó contra los cristales rotos. Podía sentirlo en su espalda a través de su túnica, y aunque las piezas no eran lo suficientemente grandes como para causar un daño considerable, lo distrajo de su juego por un momento. Antes de que pudiera recuperarse, Potter estaba encima de él y lo golpeó en la cara 2 veces antes de que lograra empujar al niño. Con un gruñido, Sirius se dio la vuelta y comenzó a transformarse en su forma Grim. Comenzó a sentir que su cuerpo se transformaba, y la cruda necesidad de sobrevivir del Grim comenzó a hacerse cargo a medida que sus sonidos se volvían más y más salvajes. Antes, de repente, la transformación se detuvo. Solo duró un segundo antes de que comenzara a desgarrarse de la manera más insoportable, revirtiendo el cambio mientras lo dejaban aullar y llorar en agonía. Y a pesar de todo, escuchó a Potter reír, incluso más fuerte que sus propios gritos. Protecciones anti-animagus, imbécil. Potter se rió mientras pateaba a Sirius en el estómago, dejándolo sin aliento. Voy a enviarle a Modi unas malditas flores una vez que termine contigo. Esto hará que todo sea mucho más fácil. Potter fue implacable, no le dio a Sirius un segundo para recuperarse. Siguió lanzándole patadas en el estómago y la cara, le pisoteó los dedos, le dio un puñetazo en la mandíbula e incluso logró levantarlo y tirarlo sobre la mesa. Soportó el dolor, tomó los golpes con calma, mientras se aseguraba de mantener fuerte su varita. Su rostro estaba sangrando, todo su cuerpo dolía por el alboroto que Potter había desatado sobre él, pero tan pronto como estuvo a un par de segundos del asalto, cuando Potter se vio obligado a caminar hacia él, Sirius se puso de pie y lanzó al chico al otro lado. El cuarto se estrelló contra la pared fuera de la cocina, y cuando Sirius cruzó corriendo a la habitación para pasar a la ofensiva, vio que Potter se partía el cuello mientras mantenía la mirada fija sin romper el contacto visual. Le lanzó un par de maldiciones, pero Potter se agachó y rodó fuera de su camino, buscando refugio en la sala de estar. Ahora no. Potter gritó abruptamente, deteniendo a Sirius en seco. Rápidamente miró alrededor de la habitación, tratando de encontrar a cualquier otro asaltante que Potter incluyera en su plan, y fue castigado por su vacilación cuando Potter se lanzó sobre él nuevamente. Pero Sirius había estado esperando esto, agarrándolo en el aire y arrojándolo al suelo. La caída fue dura, pero Potter se recuperó lo suficientemente rápido como para esquivar las 3 maldiciones que le envió. Sin embargo, el movimiento lo obligó a alejarse de él, y Sirius aprovechó la gran distancia que los separaba. Le envió una andanada de maleficios y maldiciones, incluso tratando de inmovilizarlo con varios hechizos, pero el chico logró esquivarlos todos con relativa facilidad. El descuido de sus movimientos, la forma en que estaba tratando esto como una práctica en lugar de un duelo real, solo sirvió para enojarlo aún más. Suficiente para levantar su varita y gritar una de las maldiciones más espantosas que había visto durante su tiempo en la guerra. Septum Semp, ahora Creature. Antes de que pudiera terminar sus palabras, escuchó un chasquido de dedos detrás de él justo antes de que su varita saliera volando de su mano. Fue lanzado al aire, volando lo suficientemente lejos por delante de él que sus intentos de atraparlo fueron inútiles. Y mientras sus ojos seguían la trayectoria de la varita, vio cómo caía en la mano extendida de Potter.
El chico cerró los ojos por un momento, como si sintiera el poder de la varita, antes de abrirlos y sonreír. Creature, ¿qué diablos hiciste? Con Fringo. Gruñó Potter antes de que el elfo pudiera responder, y los ojos de Sirius se abrieron como platos justo antes de que la maldición lo golpeara de lleno en el pecho. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás, chocando contra el suelo cuando su túnica quedó atrapada en un pequeño incendio. Le dolían las costillas y tosió sangre, pero dada la naturaleza de la maldición, los resultados fueron mediocres en el mejor de los casos. Una maldición como esa en todo su potencial podría haberle abierto un agujero, tal vez incluso haberle arrancado el brazo. Pero independientemente del poder detrás de esto, Potter lo hizo mientras usaba la varita de otra persona. Mientras usa la varita de Sirius. Y eso, el temor que se deslizó en su corazón en ese momento no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Potter sonrió ampliamente, elevándolo mientras caminaba para pararse a solo unos metros de él. Me encanta ver el miedo. Sirius comenzó a correr hacia atrás, pero Potter usó la varita para arrastrarlo hacia él antes de patearlo en la cara. ¿Cómo pensabas que esto iba a terminar, eh? Lo pateó 2 veces más antes de usar la varita para lanzarlo hacia el techo antes de que lo dejara caer al suelo. ¿Pensaste que ibas a venir aquí, matarme y terminar con esto? Potter lo puso de pie con la varita antes de darle un cabezazo en la nariz. ¿Pensaste que iba a ser tan fácil? Sirius se tambaleó hacia atrás, con sangre y mocos saliendo de su nariz mientras tropezaba consigo mismo al salir de la sala de estar. Con Potter bloqueando la chimenea frente a él, no había nada que pudiera hacer. Nada más que correr escaleras arriba y encontrar un lugar donde esconderse hasta que todos despertaran. Pero Potter ni siquiera le dio esa oportunidad, porque cuando logró levantarse de nuevo, Potter le lanzó otra maldición y lo envió volando por el pasillo. No es fácil cuando eres el que está siendo emboscado, ¿verdad? Potter gruñó, caminando hacia él sin prisa ni entusiasmo. Era frío en la forma en que se movía, caminando uniformemente y sin dudarlo, mientras lo miraba con un par de ojos verdes apagados, que lo perseguirían por el resto de sus días. No es fácil cuando no tienes a tus 2 lacayos para mantenerme en su lugar mientras me golpeas hasta la mierda, ¿verdad? Potter descuidó su varita, una vez más optó por golpearlo en el estómago y la cara una y otra vez. Sirius trató de defenderse, pero su cuerpo era frágil y débil, y sus intentos de bloquearlo solo sirvieron para enfurecerlo aún más. Con la fuerza de sus golpes, Potter lo empujó contra la puerta antes de que gruñera y usara la varita en su mano para apuñalarlo en un ojo. Sirius gritó, arreglándoselas para hacer retroceder a Potter unos pasos mientras trataba de sentir su propia varita que permanecía atorada en su ojo. Pero antes de que pudiera intentar arrancarlo, Potter se abalanzó con velocidad y le dio una patada en el estómago. Fue lanzado hacia atrás, la fuerza hizo estallar la puerta detrás de él cuando cayó sobre su trasero y comenzó a rodar por las escaleras. Su cuerpo se estrelló por todo el lugar, y Sirius sintió como varios huesos se rompían y lo último de su resistencia se lo llevó la caída. No duró mucho, y pronto golpeó el suelo, pero en ese momento, no pudo hacer más que alejarse arrastrándose. Intentó alcanzar la varita que colgaba de su ojo, solo para darse cuenta de que ya no estaba allí. Y con esa comprensión vino otra, más desesperada, cuando se dio cuenta de que le habían arrancado el ojo de la órbita. Y fue con el último ojo que le quedaba que vio a Potter bajando los escalones del sótano. Su rostro y ropa cubiertos con la sangre de Sirius. La viva imagen de su viejo amigo y, sin embargo, no se parecía en nada a él en ese momento.
Si le pidieran que imaginara a Tom Riddle en sus últimos años en Hogwarts, la imagen de Potter acechándolo hasta el sótano sería lo primero que su mente evocaría. Y aunque Sirius trató de sentir ira u odio, el miedo era demasiado abrumador para ignorarlo. Potter se arrodilló frente a él, antes de arrojarse completamente encima de Sirius mientras reanudaba su asalto en la cara. Los golpes casi se sintieron intrascendentes en comparación con la paliza que había recibido el resto de su cuerpo. Y cuanto más insistía Potter, más magullados y ensangrentados tenía los puños. No supo cuánto tiempo siguió Potter golpeándole la cara antes de detenerse. Jadeando y cansado, descansó por un momento mientras mantenía a Sirius clavado en el suelo. Sus ojos se encontraron y Sirius pudo ver cómo la ira de Potter se desvanecía. Había conflicto en sus ojos. Pequeño, apenas perceptible, y desapareció casi tan pronto como lo vio. Pero solo verlo sacó algo en Sirius. Un impulso primario que se apoderó de su cuerpo. «Hazlo», gruñó. «Mátame». Potter no respondió, solo lo miró fijamente mientras usaba su antebrazo para empujar su garganta. «Mátame». Potter apretó los dientes, empujando su garganta con tanta fuerza que dejó de respirar por unos segundos. Y a medida que pasaba el tiempo, Potter se enojaba más. Sus manos temblaban, y por un momento Sirius estuvo seguro de que realmente lo haría. Que no se echaría atrás. Pero luego lo escuchó, el grito salvaje que salió de su boca antes de que comenzara a atacar su rostro nuevamente. Una vez. 2 veces. Dejó de contar poco después, la elección de Potter era clara. Esto no era más que manejo de la ira. Matar. Sirius comenzó a toser sangre a mitad de la oración. «A mí, no», escupió Potter. «Mátame». «No», gruñó, levantándolo y arrojándolo contra los barrotes de la celda. Sujetándolo en posición vertical mientras lo miraba a los ojos. «No estás consiguiendo lo que quieres». Potter lo golpeó. «No te estás muriendo». «De nuevo». «No esta noche». «De nuevo». Tú puedes vivir». Y con un golpe final, Potter finalmente lo arrancó de la pared y lo arrojó al suelo. Sirius se dio la vuelta, sintiendo el dolor en cada centímetro de su cuerpo, antes de que Potter lo agarrara por la nuca y comenzara a tirar de él por la habitación. «Vas a vivir sabiendo que salí de esa celda». Potter abrió la puerta de la celda de una patada antes de continuar arrastrándolo por el suelo. «Vas a vivir sabiendo que soy yo quien puede usar tu varita después de que rompiste la mía». Y con su última explosión de fuerza, Potter tiró de él a través de la celda hasta que su espalda chocó contra la pared. «Vas a vivir el resto de tus días en la celda a la que me sentenciaste». «Vas a vivir sabiendo eso, incluso después de recibir ayuda de Lupin y Tonks, después de que rompiste mi varita y me dejaste lisiado. Después de dejarme pudrir dentro de esta casa sin nadie a mi lado, que logré salir de aquí. Que me levanté de nuevo, por mí mismo, y te golpeé. Mátame». «No», gruñó Potter. «Tú no puedes decidir». «Ya no». «Entonces ¿qué? ¿Crees que no saldré de aquí? ¿Crees que no saldré y te mataré en el momento en que Andrómeda me arregle?» Potter se detuvo justo afuera de la celda, de espaldas, mientras bajaba un poco la cabeza y dejaba que el silencio llenara la habitación por un momento. «Eres más que bienvenido a intentarlo». Pero hasta entonces, Potter se giró y le dirigió una mirada fría. «Estarás atrapado en el purgatorio». «No», escupió Sirius, arrastrándose por el suelo mientras se dirigía a los barrotes de la celda. «No. No. Creature. Ven a sacarme de aquí. Creature». Un fuerte crujido llenó la habitación y el elfo lo miró con desprecio.
Creature ya no tiene que seguir las órdenes de Sirius Black. Sirius Black ya no es el maestro de Creature. ¿Qué? Elgarath no. Creature solo obedecerá las órdenes del maestro Harry Potter. Los ojos de Sirius inmediatamente se dirigieron hacia Potter, quien se había arrodillado al pie de las escaleras y recogió su varita negra, limpiándose la sangre húmeda que goteaba de la punta. «Bastardo», gruñó, pero Potter lo ignoró mientras guardaba la varita en el bolsillo y comenzaba a subir las escaleras. «Voy a salir de aquí, y cuando lo haga, te mataré. Te perseguiré y te mataré con mis propias manos. Lo juro, por mi vida, si es lo último que hago. Hazlo, te mataré». Potter abrió la puerta, ni siquiera volteándose a mirarlo, y antes de que pudiera decir algo más, la puerta se cerró de golpe y el sótano quedó envuelto en una oscuridad total. «Te voy a matar, mierda».